intervalo. Y por otro lado, si los dos límites son negativos, ¿qué me está queriendo decir? Que mu sub 2 es mayor que mu sub 1. Este cuadrito es muy importante al momento de las conclusiones, porque en los ejercicios a lo mejor le pregunta con una probabilidad del 95%, quiero saber cuál de las medias es mayor, o si alguna de las medias es mayor, o si bien si son iguales, ¿sí? Todos estos temas los vamos a ver más en detalle cuando veamos test de hipótesis, también resuelven problemas parecidos. Pero yo acá con este intervalo de confianza hago la deducción y también puedo decir con cierta certeza en qué situación estamos. ¿Sí? Otro caso, el intervalo de confianza para pero para poblaciones normales y varianzas desconocidas. A ver. Bien, tenemos entonces más o menos 61 alumnos, 45 pusieron el presente. Bueno, entonces en este caso tenemos varianzas desconocidas, pero dentro de las varianzas conocidas tenemos dos situaciones posibles. Una, que las varianzas desconocidas sean iguales, ¿sí? Me refiero a las varianzas de la población. Y otra, que sean distintas. En el caso de que sean iguales, se desea encontrar un intervalo de confianza para mu1 y mu2, entonces se forma muestra aleatoria de tamaño N1 y N2 de las dos poblaciones, ¿sí? Representadas por X e Y, respectivamente. Sean X e Y las medias muestrales y S1 y S2 las varianzas muestrales. Vimos que Z era igual a eso. Entonces, si nosotros tenemos que sigma 1 y sigma 2 son iguales, puede quedarnos de esta manera la expresión, ¿sí? Z, como está acá, que ya ahora se los remarco. Z puede quedar igual a eso, si sigma 1 y sigma 2 son iguales. Puesto que las varianzas muestrales son estimadores de la varianza común, entonces puede obtenerse un estimador combinado de sigma al cuadrado, mejor que S1 y S2 por separado. Este estimador, tenemos esta fórmula para calcular. Entonces, ¿qué está calculando? La desviación estándar, ¿sí? O mejor dicho, la varianza. Estamos estimando la varianza con este valor. Pero una varianza única, ¿sí? Entonces, para desarrollar este intervalo de confianza, entonces nosotros tenemos que T va a tomar el valor, este que tenemos acá, ¿sí? Y tiene una distribución T con N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Fíjense que acá tomamos la suma de los dos N y le restamos 2 grados de libertad, y ese es el grado de libertad total que vamos a tener. Recuerden, aquí es igual T, porque como en los otros casos, después vamos a tener que despejar mu1 menos mu2 también. Y este gráfico nos indica cómo sería el área que queda hacia la izquierda y la derecha, pero en este caso ya trabajando con T, no trabajando con Z. Entonces T, le decía, que recuerden, ¿por qué? Porque T es lo que tenemos acá. Y de acá luego tenemos que hacer el despeje de mu sub 1 menos mu sub 2, y al realizar el despeje me queda esto que está recuadrado en rojo acá abajo, que es el intervalo de confianza. ¿Bien? Entonces, si nosotros llegamos a esa definición, tenemos que calcular primero el SP, ¿sí? Para poder reemplazarlo en la fórmula general que tenemos ahí arriba. Recuerden que N1 menos N2, N1 más N2 menos 2 son los grados de libertad con los cuales trabajamos, y el T de alfa sobre 2 es el propuesto.
El procedimiento entonces, para determinar este intervalo de confianza con las varianzas desconocidas requiere la suposición de que sean normales las poblaciones. Desviaciones ligeras de la suposición de varianzas iguales o de la normalidad no alteran el grado de confianza. Si las varianzas poblacionales son considerablemente diferentes, aún obtienen resultados razonables cuando las poblaciones son normales. Bien. Luego tenemos el segundo caso, que aparece cuando las varianzas son desconocidas, pero a la vez son distintas. Bueno, acá surge otra fórmula que está basada en esta partecita que es para calcular los grados de libertad para T. ¿Sí? Entonces vemos acá también T y haciendo lo mismo que los otros, reemplazando y despejamos, pero ¿dónde aparece esta T acá en este caso? Mejor dicho, ¿dónde aparecen los grados de libertad? Es la formulita grande que vimos ahí en la diapositiva anterior, aparece acá. Esos son los nu, que son grados de libertad. ¿Bien? Ahí aparece. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Tenemos las dos varianzas desconocidas y distintas y aplicamos esa formulita. Entonces acá tenemos ya un ejemplo, donde nos dice el Departamento de Zoología de Virginia Tech llevó a cabo un estudio para estimar la diferencia de la cantidad de ortofósforo químico medido en dos estaciones diferentes del río James. El ortofósforo se mide en miligramos por litro. Se reunieron 15 muestras de estación 1 y 2 en la estación 2. Las 15 muestras de la estación 1 tuvieron un contenido promedio de 3,8 miligramos por litro y una desviación estándar de 3,07 miligramos. En tanto que las 12 muestras de la estación 2 tuvieron un contenido de 1,47 miligramos por litro y una desviación estándar de 0,80. ¿Sí? Calcula el intervalo de confianza al 95% para la diferencia con el contenido promedio verdadero del ortofósforo en estas dos estaciones. Suponga que las observaciones provienen de poblaciones normales con varianzas diferentes. Entonces, para la estación 1 tenemos esos datos. Y para la estación 2, los otros datos. Todo eso sacado del enunciado. Queremos tener el intervalo del 95%, entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Calculamos la formulita esa de los grados de libertad, que bueno, es larga, pero no es complicada, pero a la vez traten de, cuando la tengan que calcular, no cometer errores, porque si les da ese distinto, van a obtener un distinto valor de T, y ya el intervalo de confianza va a tener distintos los límites superior e inferior, y va a estar mal el ejercicio. Fíjense que acá, si es 16,3, redondeamos el entero más cercano, en este caso 16. Entonces, nuestra estimación puntual es X1 menos X2, que da 2,35. Si usamos un alfa de 0,5, entonces el T de 0,025, con 16 grados de libertad, me da 2,12. ¿De dónde saco eso? Tenemos la tablita del valor T, y dice 0,025, tenemos ahí, con 16 grados de libertad. Es verdad. Es 2,12, 2,120. De ahí sale. Tengo el alfa, tengo los grados de libertad y tengo el valor de T. Recuerden que en este caso estamos trabajando con T, no estamos trabajando con Z. Bueno, después aplicamos la fórmula y resolvemos directamente. Acá X1, X media 1 menos X media 2 es igual a 2,35. Si ya lo calculamos ahí arriba. Después el T con los 16 grados de libertad es 2,12. Tenemos la división estándar de uno y de la otra muestra con sus respectivos n. Y obtenemos un intervalo de confianza que está entre 0,60 y 4,10. Lo que me está indicando, obviamente, que es mayor mu1 que mu2, ¿sí? Según la interpretación que vimos en la diapositiva anterior.
En consecuencia, tenemos un 95% de confianza en que el intervalo de ese intervalo en miligramos por litro contiene la diferencia promedio verdadero del ortofósforo que contiene estos dos lugares. Cuando se desconocen dos varianzas de la población, la suposición de varianzas iguales o diferencias podrían ser precarias. En la sección 10.10 ¿sí? se presentará el procedimiento que ayudará a distinguir entre las situaciones estas. Bien, veamos ahora la estimación de la razón de dos varianzas. Para esto, para que... A ver, volvamos acá. Para esto quiero mostrarles un pequeño videito que es para el cociente de varianza. Bien, entonces, un video cortito, pero vamos a ver capaz una parte solamente para que más o menos vean de qué vamos a hablar ahora. Hola a todos. En este video vamos a explicar cómo se construye un intervalo de confianza para el cociente de varianzas y adicionalmente vamos a interpretar los resultados de este intervalo. La situación es la siguiente. Tenemos aquí una variable cuantitativa y tenemos dos poblaciones, la población número 1 de color amarillo y la población número 2 de color naranja. Cada población tiene su propia varianza y ambas poblaciones deben ser normales. Con la construcción de este intervalo de confianza para el cociente de varianzas vamos a poder decidir al final si las varianzas de las dos poblaciones son muy parecidas o son muy diferentes entre sí. Para realizar esto, de la población número 1 vamos a tomar una muestra aleatoria de tamaño N1 y de la segunda población vamos a tomar otra muestra aleatoria de tamaño N2 e independientes entre sí. Usando esa información vamos a construir el intervalo de confianza. Esta es la expresión para calcular el intervalo de confianza. Aquí tenemos el límite inferior, aquí tenemos el límite superior. Ambos límites dependen de las varianzas muestrales de la primera muestra y de la segunda muestra y adicionalmente dependen de un valor aleatorio que se busca en la tabla F de Fisher con estos grados de libertad. N1 menos 1, N1 menos 2. Mientras que en el límite inferior también se debe calcular una cantidad aleatoria, pero debemos tener cuidado de que aquí los grados de libertad van al contrario, N1 menos 1, N2 menos 1. Mucho cuidado con eso. Para mostrar cómo se utiliza o cómo se construye este intervalo de confianza, vamos a tomar este ejemplo. Dice, se quiere determinar si dos tipos de motores tienen la misma variabilidad en el rendimiento. Para esto se tomaron un conjunto de autos de cada tipo y se midió el rendimiento del combustible en un recorrido estándar. Los resultados se presentan a continuación. Los dos tipos de autos eran autos a gasolina y autos a gas. Aquí están los rendimientos en millas por galón para los autos de gasolina y aquí están los rendimientos en millas por una cantidad equivalente de combustible, pero en autos a gas. El objetivo es construir un intervalo de confianza del 90% para el cociente de las varianzas, vamos a asumir en esta presentación que las dos muestras provienen de poblaciones normales para que se pueda construir el intervalo de confianza. ¿Cuáles son los datos del problema? Son los siguientes. Para la primera muestra, es decir, para los autos a gasolina, se tenían 11 autos. Aquí están los 11 autos y una varianza de 24.45 unidades cuadradas. ¿De dónde sale este 24.45? De tomar todos esos valores y calcular la varianza muestral. Para el segundo conjunto o para la segunda muestra que tenemos 13 autos que son estos que aparecen acá y para ellos también
calculando la varianza muestral, encontramos que esa varianza es 20.36, que se obtiene aplicando la fórmula de varianza muestral a este conjunto de datos. Adicionalmente, como el nivel de confianza es del 90%, eso implica que el alfa es de 0.1. Con esa información, entonces vamos a buscar en una tabla f de Fisher estas dos cantidades, f de alfa medios, que sería f de 0.05, con 10 grados de libertad y con 12 grados de libertad. Entonces buscamos en una tabla f de Fisher con esos grados de libertad un valor que a la derecha tenga un área del 5%. Al buscarla vamos a encontrar que ese valor es de 2.75. De la misma forma vamos a calcular este otro valor con 12 de grados de libertad en el numerador y 10 grados de libertad en el denominador, un valor tal que a la derecha tenga un área del 5%. Eso nos da 2.91. Usando todos estos elementos, los reemplazamos en esta fórmula que tenemos acá y lo que obtenemos es esto. Al hacer los cálculos, el resultado es que el intervalo de confianza para el cociente de varianzas tiene como límite inferior 0.44 y límite superior 3.49. Eso quiere decir que este cociente de varianzas se va a encontrar entre estos dos valores con una confianza del 90%. Bueno, ¿y cómo se interpreta este intervalo de confianza? Entonces, para eso vamos a dibujar aquí una recta, vamos a dibujar el intervalo de confianza. Este es el límite inferior, este es el límite superior y ahora vamos a ubicar el número 1. Si el número 1, como es un cociente, si el número 1 queda dentro del intervalo, vamos a concluir que estas varianzas no son tan diferentes. Es decir, podemos asumir que son muy similares. Pero si el 1 hubiese quedado por fuera del intervalo, a la izquierda del inferior o a la derecha del superior, concluiríamos que las varianzas son muy diferentes y una de ellas sería más grande que la otra. Pero en este caso, como el 1 quedó dentro del intervalo, concluimos que estas dos varianzas son muy similares. Bueno, espero que lo hayan comprendido y que lo puedan utilizar en una aplicación. Muchas gracias. Bueno, ese es justamente el tema que ahora le toca en esta diapositiva, ¿sí? Estimación de la razón de dos varianzas, ¿bien? Bueno, acá está explicado con otras palabras, tal vez con otro ejemplo, pero es exactamente lo mismo que ustedes vieron en el videíto, ¿sí? Esto lo ven entonces tranquilamente ustedes. Lo mismo se llega a lo que es f, a que es igual a f, luego, si ya tenemos que esto sería igual a f, acá se reemplaza por su valor f y se despeja que sigma 1 al cuadrado sobre sigma 2 al cuadrado, que es el cociente de los parámetros, en este caso, de la varianza 1 de la población y la varianza 2 de la población. Y se llega a este intervalo de confianza. ¿Bien? Definición, dice. Si sigma 1 cuadrado, o sea, las varianzas muestrales, las dos varianzas muestrales de las muestras aleatorias de tamaño n1 igual a n2 respectivamente de poblaciones normales e independientes, entonces un intervalo de confianza estaría representado de esta manera. Bien, fíjense que acá, lo que si no han tenido bien en cuenta dentro del video, que acá en esto, cuando calculamos f, 1 es n1 menos 1, y el segundo grado de libertad es n2 menos 1. Y acá están, una que está en el numerador, y otra que está al revés, es n2 menos 1, y el segundo grado de libertad es n1 menos 1, ¿sí? A no equivocarse con eso. Y esto recuerden, ¿no? Recuerden que esto es una fórmula. En el caso que yo no tenga como una tabla, cómo obtener de 1 menos alfa sobre 2, por ejemplo, que sea 0,975, es igual a 1 sobre 0, f de 0,025, pero los grados de libertad cambiados. De ahí sale esto que tenemos acá. Bien.
Esa es una propiedad que tiene. Bueno, por último vamos a ver lo que es este intervalo de confianza para la diferencia de proporciones, ¿sí? Entonces, sean P1 y P2, intervalo de confianza para las proporciones. Dos proporciones de interés, se toman dos muestras independientes de tamaño N1 y N2 de poblaciones muy grandes. X1, número de éxito de la primera muestra, y X2, número de éxito de la segunda muestra. X1 tiene una distribución binomial con esos parámetros y X2 también con otros parámetros. Entonces, la proporción 1 es X1 sobre N1, la proporción 2 es X2 sobre 2. Proporciones las muestras de éxitos en cada muestra. La esperanza de P1 sabemos que es P1 y la esperanza de P2 es P2. La varianza de P1 es P por Q sobre N1, la varianza de P2 es P2 por Q2 sobre N2. Esto sale, les vuelvo a repetir, de las tablas de variables aleatorias discretas que vimos en el primer cuatrimestre. Entonces P1 y P2 son estimadores independientes de la población. P1 tiene una distribución aproximadamente normal con media P1 y varianza P por Q sobre N1. Lo mismo pasa con P2. Entonces, nuestra nueva variable aleatoria, la diferencia de P1 menos P2, tiene una distribución aproximadamente normal con esos parámetros, ¿sí? Como 1, que sería P1 menos P2, y le hemos dicho que la varianza, ¿sí? En este caso, por más que sea P1 menos P2, acá las varianzas en este caso también se suman, ¿sí? Vean bien en esta parte, acá es una suma y no es que esté mal, sino que es así lo correcto. Para poder aplicar bien esta fórmula de intervalo de confianza y obtener unos resultados confiables, tiene que cumplirse que N1 por P1, N1 por Q1, N2 por P2 y N2 por Q2, todos sean mayores que 5, ¿sí? Si cumplimos esa condición, entonces tenemos una muy buena aproximación. Entonces Z en este caso toma el valor este que tenemos acá. Después despejamos, como siempre, el P1 menos P2 de la población y obtenemos, bueno, acá sale un poco tacha, obtenemos este intervalo de confianza para la diferencia de proporciones. Bien, entonces vamos al ejemplo. Dice, en un estudio, Germination and Emergencia de brócoli, que lleva a cabo un departamento de horticultura en el Instituto Politécnico y la Universidad Estatal de Virginia, un investigador encuentra que a 5 grados centígrados, 10 semillas de 20 germinaron, en tanto que a 15 grados, 15 semillas de 20 germinaron. Calculen el intervalo de confianza del 95% por la diferencia entre las dos proporciones, ¿sí? De germinación en las dos diferentes temperaturas y decida si hay una diferencia significativa. Recuerden, cuando hablamos de significativo, trabajamos al 95% y cuando es muy significativo, al 99%. Bueno, esta es la tabla en la cual nosotros vamos viendo. Ahora estamos viendo el último caso prácticamente acá. Que ya vamos a ver un poquito un video de ese que recomiendo también. ¿Sí? Entonces, este ejercicio, obviamente, está para que lo resuelvan. Lo único que tienen que hacer es aplicar todos los datos que nos dan ahí en esta fórmula, ¿sí? Y resolver. Una vez que resuelven, yo deduzco y resuelvo e interpreto lo mismo que si estaría trabajando con mu1 menos mu2. Si los dos valores son positivos, P1 es mayor que P2. Si los dos extremos son negativos, P1 es menor que P2. Y si está entre el límite inferior negativo y el superior positivo, quiere decir
que son iguales las proporciones. ¿Bien? Entonces, ese es trabajo para que lo hagan ustedes. Igual, de todas maneras, si no lo hacen, lo tienen que hacer para las prácticas y ejercicios similares. ¿Bien? Bueno, a partir de acá vemos el tema de observaciones apareadas. ¿Sí? Observaciones apareadas. Ya vamos a ver de qué se trata. Y después, en todo caso, vemos un poquito el video. ¿Qué nos dice acá? Consideremos procedimientos de estimación para diferencia de medias cuando las muestras no son independientes y las varianzas de las dos poblaciones no son necesariamente iguales. Caso importante, las observaciones se toman en pares, siendo tomados cada par bajo las mismas condiciones experimentales, con las condiciones variando de par en par. ¿Qué significa esto? Significa que bajo las mismas condiciones experimentales, por ejemplo, yo puedo tomar una muestra para resistir a un virus y tomando 10 roedores, ¿sí? Y después tomo 10 roedores y le aplico una vacuna y a ver si resiste al virus, ¿sí? Entonces, yo estoy trabajando 10 que se aplicó la vacuna y 10 que no se aplicaron la vacuna, ¿sí? Entonces, estos se muestran de a pares. En base a esos datos, yo puedo hacer, tengo, por ejemplo, los datos de promedios, puede ser del valor que sea, y yo voy a tener una tercera variable que va a ser la diferencia entre los valores de la primera muestra y la segunda muestra, ¿sí? Más o menos en eso consiste esto de las muestras apareadas. Vamos a ver el ejemplo. En un experimento para contrastar cuál de los dos tipos de fertilizante A o B es mejor, se plantan 2 parcelas de trigo en cada una de 10 zonas experimentales. Una de las parcelas se abona con fertilizante A y la otra con fertilizante B. X es el peso del grano de cada parcela con fertilizante A y es el peso del grano de cada parcela con fertilizante B. Mu1 es la esperanza de X, será el peso medio del grano con fertilizante A, y Mu2 será el peso medio del grano con fertilizante B. Queremos estimar entonces Mu1 menos Mu2. Entonces, tenemos la zona 1 con el fertilizante, ¿sí?, A y con el fertilizante B, y la zona 2, fertilizante A, y así hasta la zona 10. X medio es el promedio de las 10 parcelas con el fertilizante A, y es el promedio de 10 parcelas con fertilizante B. Evaluamos X medio menos Y medio. Parte de la diferencia, si hay alguna, puede deberse a los diversos tipos de terreno, ¿sí?, o a las distintas condiciones atmosféricas en lugar de las dos fertilizantes. Por eso decimos acá que tiene que ser siempre aplicado sobre el mismo. Acá, para evitar esas distintas condiciones atmosféricas, tiene que ser en el mismo lugar, ¿sí?, geográfico, que no influyan las condiciones, por ejemplo, climatológicas. Otra posibilidad es que los fertilizantes originen una diferencia, pero esta diferencia queda encubierta por otros factores. Otro diseño de experimento es el artificio de tomar 2 observaciones de a pares. Queremos estar seguros de que los 2 miembros de cualquier par son parecidos en todos los aspectos, excepto en el que tratamos de medir. Esto es ideal, desde luego, y está limitado por la posibilidad de pares que sean similares por la muestra y por nuestra habilidad para conseguir pares semejantes, ¿sí? Entonces, X1 y 1 son los pares de observaciones, ¿sí?, y X2 son n pares de la variable de aleatorios asociadas. El procedimiento comprende la diferencia entre cada par de observaciones. Por eso yo decía, creamos una nueva variable que va a ser D. Entonces el valor de D1 va a ser X1 menos Y1. El valor de D2
X2, ahí está mal, ¿no? A ver. Perdón. D2 va a ser X2 menos Y2 y de Dn, Xn menos In. ¿Bien? Entonces, son los valores de la muestra, entonces de 1 hasta Dn. Pueden haber ciertos factores extraños que afecten los elementos, pero esperamos y suponemos que afectan exactamente de la misma manera a cada uno de los miembros de un par. También suponemos que el efecto sea esencialmente el de aumentar o disminuir mediante alguna constante cada una de las medias, de modo que la resta elimine dicho efecto. Bueno, en síntesis tenemos entonces las diferencias que están en nuestras nuevas variables, que corresponden a las variables aleatorias de 1 mayúscula hasta Dn, ¿sí? De las poblaciones diferentes, que suponemos distribuidas normalmente, cada una con una media común desconocida, ¿sí? Y una varianza común desconocida, mu sub d y g sub d, mejor dicho, sigma sub d. Entonces, esta nueva variable aleatoria va a tener una distribución aproximadamente normal con mu sub d y sigma sub d al cuadrado. ¿Sí? Estimamos entonces estos dos valores de la población con un estimador puntual mu sub d que está dado por d media, que les decíamos en la diapositiva anterior cómo se calcula, se obtienen los valores de 1, de 2, y bueno, después obtengo con todo eso d media y la desviación estándar que es SD, S sub D. Entonces, tengo el valor de T, ¿sí? Acá lo tengo el valor de T. Luego, y T de alfa sobre D es un valor de la distribución con n-1 grado de libertad. Si tengo las dos muestras de igual a 10, entonces es 10 menos 1 grado de libertad. Dice, si D sub media y S sub D son la media y la desviación estándar de las diferencias distribuidas normalmente de n pares aleatorios de mediciones en un intervalo de confianza, está dado por la siguiente fórmula. Entonces lo que yo tengo acá es el intervalo de confianza mu sub D para muestra apareada. El D, este medio que decimos acá, es la media de los pares y el S sub D es la desviación estándar de los pares ordenados. ¿Sí? Después, el T de alfa sobre 2 con n-1. El apareamiento controla el efecto de los factores extraños. Si no hay efecto extraño, perdemos la información al aparear. Entonces, el único secreto de esto es armar una planilla donde tengo los valores de X1 y X2 apareados y hacer una resta. No, por si no está claro, a ver, vamos a ver. Bueno, con esto estaríamos terminando la parte de esta, pero no, le quiero explicar. Acá. Por si no quedó claro, yo tengo entonces, tengo X1, X2, y tengo valores, cualquier valor acá, para X1 y X2, ¿sí? A ver, y acá también. A ver cuántos valores tenemos acá. Pares de valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vamos a poner. Yo lo que le decía, que voy a crear una nueva variable. Y esa nueva variable es la diferencia. ¿De qué? De este valor menos este valor. ¿Sí?
con todo hago lo mismo, entonces yo tengo la nueva variable va a ser D. Y sobre esas nuevos valores que yo tengo acá, ahí voy a calcular la desviación estándar, que se va a llamar D media, mejor dicho, S sub D, y la media, que va a ser D media, ¿sí? Y después con esos valores ya trabajo ahí donde me decía la presentación, ¿sí? De eso se trata. Vamos a ver ahora un poquito el tema del... muestras pareadas, con acá un ejemplito. En el video de hoy vamos a seguir con inferencia para dos muestras, pero vamos a cambiar y en vez de tener... Fíjense que acá está el ejemplo, pero a la vez, acá les recomiendo que vean hasta el minuto 4 minutos 12 segundos, porque lo otro ya corresponde a lo que es test de hipótesis. muestras Pueden ver independientes, entero, vamos a pero hasta tener los 4 lo que llamamos minutos 12 muestras segundos muestra lo que son los intervalos de confianza. variadas, ¿sí? Ahora ya esas dos muestras que nosotros tenemos no van a tener independencia entre sí, en realidad van a estar muy relacionadas, o sea, para cada elemento de una muestra yo voy a poder encontrar uno de la otra muestra al que pueda machear, ¿sí? En realidad lo que nosotros vamos a tener son muestras que vienen de a pares, ¿sí? O sea, ya no voy a tener las X por un lado, las Y por el otro. En realidad yo voy a tener un par que va a estar compuesto por una observación de una de las muestras y otra de la otra, ¿sí? Puede ser un antes y un después, puede ser alguna medición hecha por dos métodos distintos, pero siempre lo que yo voy a necesitar es que a cada elemento o a cada variable de una de las muestras la voy a poder asociar con una de la otra. Entonces vamos a considerar que tenemos estos pares x1 y 1 hasta xn y n, una muestra aleatoria, ¿sí? Donde vamos a llamar a la media de las xy mu sub 1, a la media de las y sub i mu sub 2, por ponerles un nombre. Y nosotros con lo que vamos a trabajar en realidad va a ser con la muestra de las diferencias. Vamos a hacer la diferencia de las xy menos las y sub i, y vamos a tener entonces una única muestra de n variables aleatorias independientes y que vamos a suponer en este primer caso que tienen una distribución normal con cierta media y cierta varianza, ¿sí? Entonces, lo que sí vamos a poder decir es que esta media, mu sub d, de estas diferencias, pensemos acá que es la media de las d sub i, ¿sí? Por linealidad, es la media de las xy menos la media de las y sub i. Por eso me queda que la mu sub d es mu sub 1 menos mu sub 2, ¿sí? O sea, la diferencia de las medias de las x menos las medias de las y. Entonces, lo interesante en este caso es que nosotros vamos a estar trabajando con, o sea, vamos a resumir la información de estas dos muestras variadas que tenemos en una única muestra que va a ser la muestra de las diferencias. Y entonces vamos a trabajar con una única variable. Pensemos, tenemos la muestra de las d sub i, o sea, estoy en el caso de que tengo d sub 1, d sub n, una muestra aleatoria de cierta distribución normal con media mu sub d, varianza sigma d cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros, qué era el pivote que utilizábamos cuando queríamos estimar la media de una muestra que provenía de una distribución normal con el sigma desconocido? Nosotros el pivote que utilizábamos era este, ¿recuerdan? Era el promedio, si teníamos x, ¿sí? Menos la media dividido el desvío sobre raíz de n, y eso tenía distribución de Student. Bien, vamos a utilizar el mismo, pero ahora nuestra muestra no va a ser la de las x, sino que va a ser la de las diferencias. Entonces voy a tener d raya, ¿sí? Menos mu sub d, o sea, su media, dividido S, vamos a ponerle el subíndice sub d, para que quede bien claro que hace referencia al desvío muestral de las d sub i, dividido raíz de n, y sigue teniendo una distribución de Student con n-1 grados de libertad. Bien,
Entonces, lo que tiene que quedar claro en este caso es que cuando yo trabajo con muestras pareadas, en realidad la información de las dos muestras se reduce en una única muestra, que es la de las diferencias. Y trabajamos con esa única muestra, ¿sí? Ahora vamos a ver bien con un ejemplo en concreto cómo se ve eso. Bien, entonces, si nosotros queríamos un intervalo de confianza, por ejemplo, de nivel 1 menos alfa, iba a tener esta expresión. Y si queríamos trabajar con un test de hipótesis, donde íbamos a tener como hipótesis nula mu sub d igual a cierto delta 0, contra la alternativa que podía ser mu sub d mayor a delta 0, o mu sub d menor a ese delta 0, o la otra que es distinto delta 0, ¿sí? Con cualquiera de esas alternativas, siendo esta hipótesis nula, teníamos este estadístico de prueba y su distribución era student con n-1 grados de libertad, suponiendo la hipótesis nula verdadera. Bien, entonces vamos a ver un caso en particular. En este ejemplo lo que nosotros queremos probar son dos métodos distintos para medir la vitamina D por inmunoensayo y lo que queremos ver es si esos métodos difieren. Entonces, lo que se hizo fue medir en 6 muestras el nivel de vitamina D por los dos métodos. Los resultados son los que se observan en esta tabla, con el método A y con el método B, y lo que se nos dice es que la diferencia entre los niveles de vitamina D con los dos métodos la podemos suponer normal. Entonces se nos pregunta a un nivel de 0,05 si se puede afirmar que estos métodos difieren, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos va a importar de esta tabla? Tenemos que hacer las diferencias, ¿sí? La diferencia. Y en eso, bueno, va a depender del gusto de cada uno y del ejercicio. Tal vez a veces sea más fácil hacer en un sentido la diferencia y otras veces en otro, pero yo tengo que establecer un orden en el cual hacer la diferencia. Yo acá elegí hacer el método A menos el método B, ¿sí? Entonces, armé la tablita de todas las diferencias, ¿sí? Hice la diferencia 23 menos 24, me dio menos 1. Así con cada uno de ellos. Lo que es importante observar es que cada uno debe mantener su signo. Hay algunos que me dieron negativo y hay otros que me dieron positivo, ¿sí? Yo tengo que ponerlos con el signo que corresponda. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a trabajar, o sea, esta va a ser mi nueva muestra, la muestra de las diferencias. Yo, una vez que hice las diferencias, ¿sí?, ya me voy a olvidar de estos datos. Estas van a ser las diferencias D sub I. En realidad, bueno, las D sub I minúsculas, porque van a ser las diferencias observadas, ¿sí? Entonces vamos a definir las variables aleatorias que estarían involucradas acá, que, bueno, vamos a tener dos variables, ¿no? Dos muestras, pero vamos a tener que transformarla en términos de estas diferencias. Entonces, vamos a definir XY, el nivel de vitamina D en la iésima muestra, medido por el método A de inmunoensayo. Las I sub I van a ser las mediciones, pero con el método B, ¿sí? Nivel de vitamina D de la iésima muestra, medido por el método B de inmunoensayo. Y bueno, vamos a llamar a la esperanza de las XY mu sub 1 y a la esperanza de las I sub I mu sub 2, ¿sí? Con I de 1 a 6. Entonces, lo que nos va a importar a nosotros es definir las diferencias. Lo terminan viendo el videíto. Yo esto lo voy a dejar, obviamente, todo en el aula virtual para que ustedes lo vean tranquilo. Así que bueno, a ver, lo que nos queda ver ya la próxima, con esto estaríamos terminando lo que es intervalo de confianza con dos muestras. Recording stopped. Entonces, bueno, la asistencia siempre la estoy teniendo en cuenta, pero no es obligatoria, ¿sí? Este es un tema control mío, más que nada de la teoría. Así que por ahí
no se preocupen tanto, pero sí en la parte práctica. Bien. Bueno, por hoy sería todo. Estamos en contacto. La próxima clase estamos un poco desfasados. Ya vemos si hacemos después, cuando estén cercanos a estos temas en las clases, hacemos un repaso en el cual, para que lo refresquen un poco, pero van teniendo toda la información que necesitan, ¿sí? Bueno, no sé si alguno quiere hacer alguna consulta, algo, si no nos estamos viendo en las clases de consulta, de teoría o de práctica, o bien en la próxima clase, ¿sí? Bueno, hasta luego, buen fin de semana a todos entonces, que sigan bien. Gracias por su atención.